Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás. En el santuario, en el santuario, mis faltas borra en el santuario.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Buenos días, hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar el servicio de canto con una oración. Oremos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre en este día. Señor, te damos gracias por un nuevo sábado que nos regalas. Te invitamos a ser parte de nuestra familia y que cuides de cada persona que está escuchando este maravilloso mensaje. Gracias porque nos cuidas, porque nos proteges, porque nos das salud. Te pido que nos sigas instruyendo, dirigiendo y que podamos seguir alabando tu nombre en este maravilloso día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en el día de hoy. Dios les bendiga y les regale un sábado lleno de su gloria, lleno de sus bendiciones. En esta mañana vamos a iniciar el servicio de canto y le invito a todos, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por regalarnos un sábado más. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y por tu misericordia. Perdona nuestras faltas, oh Señor, y recibe nuestra adoración como una ofrenda grata ante ti. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar con gran gozo y con gran alegría las estrofas del himno número 349. Gran gozo hay en mi alma hoy. Himno número 349. Su dulce paz
Amén, amén, amén. Seguimos adorando el nombre de Dios con el himno número 379. Habla, Señor, a mi alma. Amén. Qué bonito es cuando nuestra vida está enteramente consagrada al Señor. Por eso en esta mañana seguiremos alabando el nombre de Dios con el himno número 248. Que mi vida entera esté. Consagrada
Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a finalizar entregándole todo a Jesús. Himno número 236. A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Amén, hermanos. Que Dios en esta hora sea bendiciendo sus vidas y les permita poder escuchar su voz en la programación que sigue a continuación. Dios les bendiga y les regale un hermoso sábado. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que todos tengamos un feliz sábado. Agradecidos debemos estar porque hoy es un día más de vida que el Señor nos ha dado. Y no solamente eso, hoy es un día santo y precioso. Todos sabemos que hoy es el día del Señor, el día de descanso, el día que todos los seres humanos y nosotros más como cristianos debemos guardar. Por eso, mis hermanos, hoy los invito a que nos gocemos cantando el himno número 211. Himno número 211. Fija tus ojos en Cristo. Qué himno tan hermoso, ¿cierto? Nosotros debemos tener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué más podemos esperar nosotros de este mundo? Pero si tenemos la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo, podemos obtener la recompensa, que es el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, hoy los invito a que nos postremos y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en lo más alto y sublime de los cielos, Señor, dándote gracias por este día, tu día santo y tu día maravilloso. Señor, en esta mañana te pedimos
Que tú nos ayudes a tener tu mirada fija en ti, Señor, y que no la desviemos para mirar todas las cosas vanas que este mundo tiene para nosotros. Te pedimos que seas tú ayudándonos, guardándonos y protegiéndonos y dándonos, Señor, el entendimiento para poder atender tu palabra y para poder comprender lo que tú tienes trazado para cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. El título de esta mañana, de esta escuela sabática, lo he titulado Puntos de Vista. Así como lo dice el himno, nosotros debemos tener nuestra mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente en este mundo, incluso nosotros como cristianos tenemos dos puntos de vista. Uno es el mundo. Sí, a veces nos fijamos mucho en el mundo porque a veces el mundo ofrece muchas cosas que a nuestra vista aparentemente parece ser muy bueno, parece ser dichoso. Pero resulta que todas estas cosas que aparentemente parecen ser bellas y maravillosas terminan destruyéndonos y llevándonos a la perdición. Sin embargo, las cosas de Dios son mucho más hermosas, que aparentemente a nuestra vista no sean de nuestro agrado. Más adelante, las recompensas son gratificantes. Entonces la invitación de esta mañana es que fijemos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, lo vamos a hacer con la lectura bíblica. La encontramos en Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Nos sentimos nosotros identificados con esta cita? Es una pregunta quizás muy fácil de contestar, porque es que a veces nosotros estamos en la iglesia, pero literalmente no tenemos la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Empiezo con una historia. La primera historia es: un hermano se levanta un día sábado, se levanta gozoso porque es el día del Señor, tiene todos los ánimos y llega contento, se viste temprano, se baña temprano, come temprano para llegar temprano a la iglesia. Él dice: hoy es mi día, hoy es el día en que voy a adorar al Señor con lo profundo de mi corazón, hoy es el día que me voy a gozar en el Señor. El hermano se viste, se cambia, se alista y se va junto con su familia hacia la iglesia. Llega a la escuela sabática, el servicio de canto, el repaso de la lección, y el hermano se siente gozoso y se siente gozoso porque está en la presencia del Señor. Tiene la mirada fija en el Señor. Pero ¿qué creen? Llega el culto divino. Y el hermano esperando el mensaje, y cuando anuncian el culto divino sale ese hermano que no le agrada. Y dice: ya vino ese hermano, ya me dañó el día. Apuesto que la prédica me la va a dedicar a mí. Y sí, a muchos de nosotros nos ha pasado, que a veces vamos gozosos a la iglesia, pero apenas vemos a ese hermano que tanto nos cae mal, se nos daña todo. Y continúa la historia. El hermano se siente intrigado para saber qué es lo que el hermano que está al frente va a decir. El predicador empieza a predicar y empieza a predicar, y el hermano que está sentado escuchando dice: ya me la está dedicando, ya me la está dedicando. Eso seguro es para mí, porque de seguro él sabe mis problemas, sabe mis angustias. Pero lo que él no entiende es que esa persona que está allá arriba es un instrumento vivo de Dios. Sí. Resulta y pasa que las semanas anteriores, ese hermano que estaba escuchando la palabra le oraba a Dios todos los días y le pedía al Señor: Señor, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame en qué estoy fallando. Yo quiero servirte de corazón, yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser fiel.
Y ese día sábado estaba pero aburridísimo porque decía, el hermano me la está dedicando a mí, me la dedica a mí, me la dedica a mí. Cuando el hermano sale y se acaba la prédica, sale y llega a su casa junto con su familia. Y dice, me dañó el sábado. Les hago una pregunta. ¿Esa es la actitud correcta? Ese es el problema de muchos de nosotros. Y nos pasa igual que a Pedro. Al principio tenemos fe. Todo está bien. Todo va excelentemente. Pero resulta que llega un momento en que nos fijamos en las cosas de este mundo. El hermano quitó la mirada del Señor Jesucristo y la fijó en el hermano que no le gustaba. Y es ahí donde el hermano empieza a hundirse. Empezó a hablar del hermano, que el hermano se la dedica, que el hermano no sé qué. Pero lo que él no entendía es que anteriormente, las semanas pasadas, él le pedía al Señor que le mostrara en qué estaba fallando. Y resulta que todo lo que decía el hermano, lo que estaba diciendo el predicador, era en todo lo que el hermano estaba fallando. Pero como el receptor o el hermano que estaba escuchando la prédica no tenía los ojos fijos en Cristo, no entendió que era el Señor a través de ese hermano, estaba mostrando o le estaba respondiendo su oración a través de ese hermano. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor no responde nuestras oraciones? El Señor sí responde nuestras oraciones. Lo que pasa es que nosotros a veces no aceptamos su voluntad, no aceptamos su reprensión o no nos damos cuenta que el Señor ya nos ha contestado. Ahora, veámoslo desde el otro punto de vista. Otra historia. Se levanta el hermano y dice, me toca predicar. El hermano se levanta gozoso, va a la iglesia, se encuentra gozoso, da el repaso de la lección, da esto, da lo otro, se encuentra feliz en la iglesia, y cuando le toca el turno del culto divino que le toca predicar a él, dice dentro de su corazón, esta mañana se la voy a tirar al hermano tal. ¿Es la actitud correcta? Este es otro punto de vista. Entonces viene el hermano y predica y le tira la puya al hermano y le tira la puya al otro hermano y le tira la puya al hermano. Y cuando sale satisfecho y dice, me las desquité. Les dije sus cuantas verdades por medio de la palabra de Dios. Esa es la actitud correcta. ¿Acaso tú como predicador debes o puedes subirte a ese púlpito con esa actitud? ¿Con la actitud de destruir a tu hermano? Porque hasta donde yo tengo entendido, la palabra de Dios dice que el predicador debe edificar a la iglesia, no destruirla. Nosotros, los que nos paramos al frente y decimos la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad muy grande. Porque es que nosotros estamos llamados para edificar a la iglesia y también para mostrarle sus errores. Pero desafortunadamente, nosotros como seres humanos tenemos muchos puntos de vista y desafortunadamente, al igual que Pedro, nos fijamos en el mundo, en las tormentas, en todo lo malo que pasa y quitamos la mirada fija de Dios, y por eso es que terminamos hundiéndonos. Y yo te hago una pregunta con respecto a la primera historia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el hermano no entiende que el Señor está tratando de mejorar su vida? ¿Por qué no lo entiende? Porque no tiene la mirada fija en el Señor Jesucristo. Los invito a buscar Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Ahora los invito a buscar Mateo 22:36. Y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El 37 y el 38 dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Pero el Señor agrega, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
A veces el Señor utiliza este tipo de personas es para arrancar ese orgullo que tú tienes en tu corazón. El Señor te quiere salvar. El Señor te muestra tu error, pero a través de ese hermano que tanto detestas, que tanto odias, que quizás no te agrada. Pero es porque el Señor quiere arrancarte ese orgullo. Porque el Señor quiere demostrar de que si tú realmente lo amas, debes amar a tu hermano. Por lo tanto, Él te manda esa pequeña prueba, porque son pruebas que el Señor nos manda. Entonces, cada vez que tú vayas a la iglesia, debes ir con una actitud positiva, de que todo lo que te diga el hermano, a pesar de que te esté o no tirando puya, tienes que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Tienes que darte cuenta que a pesar de que el hermano te esté tirando la puya o te esté quizás queriéndote por debajear, tienes que entender que es el Señor Jesucristo el que te está hablando y te está diciendo: estás errando, estás equivocado, debes mejorar. Porque si a mí, como cristiano que soy, y voy a la iglesia y siento que la prédica me tocó a mí, es porque el Señor me está diciendo: estás fallando. El Señor te dice: estás fallando. Hijo, por favor, cambia. Necesitas un cambio. Yo necesito que cambies. El Señor a ti no te va a mandar que el predicador más bonito, que el predicador que más te gusta a ti. No, el Señor te va a mandar son esas personas a las que a ti menos te agrada. Pero es para eso, para que tú realmente transformes tu vida y tu corazón. Es la única forma en la que tú vas a poder cambiar. Los invito también a buscar Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora te hablo a ti como predicador. Tú como predicador realmente estás edificando el cuerpo de Cristo. Efesios 14:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los que nos paramos a predicar, debemos llevar en mente de que debemos edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que, mi hermano, tú como predicador debes tener muy pendiente con qué propósito vas a predicarle a la iglesia. ¿Vas con el propósito de destruirla o de edificarla? La Biblia lo dice. Tu propósito debe ser edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, te hablo a ti como receptor de la palabra. ¿Acaso rechazas tú el mensaje? Sí, porque es que a veces cuando nosotros decimos que no, que el hermano me está tirando la puya en la predicación, que el hermano, lo que no entendemos es que el que está predicando es el hermano. Pero la palabra de quién es la palabra de Dios. El hermano está predicando la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros como cristianos rechazamos la palabra de Dios? Muy fácil. La encontramos en Juan 12:48. ¿Qué dice Juan 12:48? Busquémosla en nuestra Biblia. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Proverbios 10 del 16 al 18 dice: la recompensa del justo es la vida, la recompensa del malvado es el pecado. El 17, y es el que quiero mencionar, dice: el que atiende la corrección va al camino de la vida. El que la desatiende va al camino de la perdición. Cuando tú vas a la iglesia y escuchas el mensaje que Dios te da, ¿atiendes su consejo o lo rechazas? Recuerda que si lo atiendes, vas para el camino de la vida. Pero si lo rechazas, vas por el camino de la perdición. La Biblia es muy clara, mi hermano.
nosotros no podemos rechazar el mensaje de Dios. Porque si aparentemente el hermano me está destruyendo, yo tengo que darme cuenta de que realmente el Señor me está hablando a través de ese hermano y me está diciendo: cambia, está fallando. Ya es problema del hermano con Dios si él está destruyendo la iglesia, porque aquí dice que su propósito debe ser edificar a la iglesia. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que tú tienes que tener en cuenta de que si el mensaje viene de parte de Dios y tú lo rechazas, te vas a perder. Discúlpame que lo diga así tan seco y tan cerrado, pero es la verdad, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el que desatiende va al camino de la perdición. Estás desatendiendo el mensaje de Dios. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Ahora para ti, mi querido predicador, ¿qué estás haciendo? Tu propósito debe ser edificar a la iglesia. Recuerda que la palabra dice que hay una palabra que te va a juzgar, en el juicio final con respecto a lo que tú hiciste, si realmente edificaste a la iglesia o la destruiste. Y ten mucho cuidado porque las consecuencias son fatales. Por eso, mis hermanos, la invitación de esta mañana es que tengamos la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Sí, para nosotros es difícil porque el mundo tiene tantas cosas que ver. Y desafortunadamente en nuestro diario vivir tenemos tantas cosas y tantas dificultades que ver, tantas cosas que pasar. Pero el Señor es un Dios todopoderoso que vino a este mundo y nos demostró que sí se puede vivir en un mundo de imperfección de una manera correcta. El Señor Jesucristo nos demostró que sí se puede tener la mirada fija en Él. El Señor Jesucristo nos demostró que sí se puede vivir una vida sin pecado. Más claro ejemplo, su vida en este mundo. El Señor destruyó a Satanás, lo venció, y nosotros como sus hijos tenemos la promesa de que podemos vencerlo en su nombre. Por eso, mis hermanos, yo te hago una invitación, que de ahora en adelante hagas un cambio, que cuando vayas a la iglesia o cuando recibas un mensaje, que tú sientas que realmente te toque el corazón, que te está hiriendo, date cuenta que es el Señor que te está diciendo: estás fallando, hijo mío. Yo no lo hago por malo, yo quiero que cambies, ¿sí? El Señor mueve piedra sobre piedra, y si fuera necesario el Señor Jesucristo vendría nuevamente a morir por nosotros si fuera necesario para salvarnos nuevamente. Por eso es que tú tienes que entender el sacrificio que el Señor hizo en la cruz y que está haciendo ahora, porque nuestra única forma debe ser aceptarlo. Nosotros no hacemos más nada. Si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros hacemos su voluntad. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo lucha cada día con Satanás para que no nos perdamos, para que no caigamos en tentación. Todo lo que hace el Señor Jesucristo y nosotros lo despreciamos. Por eso, mi hermano y amigo, hoy te pregunto, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estás mirando al mundo o estás mirando al Señor Jesucristo? Es una pregunta muy fácil y a la vez muy triste, porque desafortunadamente en estos momentos tenemos la mirada fija en el mundo. Pero hoy, mi hermano, yo te invito a que junto conmigo pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestro único objetivo. Que cuando miremos a la izquierda miremos al Señor Jesucristo, que cuando miremos a la derecha sea nuestro Señor Jesucristo. Arriba, abajo, en todos lados donde nosotros miremos siempre al Señor Jesucristo. Miremos todo siempre de la forma positiva, que todo lo bueno o malo que nos pase es la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, te pido que por favor atiendas el mensaje que el Señor te está dando a través de este humilde predicador. Que cuando tú vayas a la iglesia o veas al hermano, solamente veas un instrumento, y es el Señor el que está hablando a través de ese instrumento. Por eso, mi hermano, como lo dice el coro, y quiero que lo volvamos a cantar, fija tus ojos en el Señor Jesucristo.
que no te pase lo mismo que a Pedro, que miró, puso sus ojos en la tormenta, y en este caso, nuestro caso es el mundo, o el hermano que predica, o quizás en muchas otras cosas que tenemos para mirar. Y por ese descuido nos empezamos a hundir. Por eso, mi hermano, fija tus ojos en el Señor Jesucristo. Solamente Él te puede ayudar y te puede ayudar a llevar el camino correcto, a andar en el sendero de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que te pongas de rodillas para que tengas una palabra de oración junto conmigo. Oremos. Querido Padre que estás en lo más alto y sublime de los cielos, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a entender nuevamente que eres tú, Señor, quien nos da el mensaje a través de tus predicadores. Señor, te pedimos que cada vez que nosotros vayamos a atender tu palabra, que no miremos al predicador, que te miremos a ti. Porque a veces nosotros no entendemos que tú nos estás dando las correcciones en nuestra vida y no las aceptamos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque eres tú que nos está diciendo, pero nosotros en nuestra soberbia no queremos entender que eres tú que nos está corrigiendo. Por eso, Señor, te pedimos que nos des corazones mansos y que podamos entender tu mensaje. También, Señor, te pido por nosotros los predicadores, que nos des un corazón puro para edificar tu cuerpo, tu templo, Señor, para que podamos un día reunirnos contigo en la patria celestial. Que seamos nosotros esos instrumentos vivos, Señor. Que nosotros tengamos la dicha de poder predicar tu palabra, pero para edificación de tu cuerpo, no para perdición. Te pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas y las fortalezas para seguir cada día en tu palabra. A que pongamos nuestra mirada fija en ti y no nos desviemos del camino. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Los invito a cantar el himno número 211. Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Feliz sábado para todos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les colme de grandes bendiciones. En este sábado vamos a hacer el repaso de la lección número 8. Ministrar como Jesús. Qué bueno es encontrarnos con ustedes de nuevo para seguir compartiendo la palabra de Dios. Ya les decía hace un momento que vamos a estudiar ministrar como Jesús. El versículo de memoria lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 36. Y a la letra dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es palabra de Dios. Antes de empezar, quisiera invitarles a hacer una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en este momento por tus cuidados. Gracias, oh Jehová, porque nos das un sábado más de vida. Y en esta hora, oh Señor, queremos glorificar y alabar tu nombre. Bendice a todas aquellas personas que nos escuchan. Y si hay algunas personas, oh Señor, enfermas, que necesitan de ti, te pido en esta hora, oh Señor, que tú les proveas todo lo necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El único ser que se preocupa por la persona se llama Cristo Jesús. Se interesa por ti, lo demostró en la cruz, vino a morir por ti y por mí, para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia. Todo lo hacía por amor, por compasión y por misericordia. Jesús brindaba a las personas que lo rodeaban paz interior. Traía alegría
donde había tristeza, alimento donde existe hambre, sanidad donde había enfermedad. Eso hacía que los corazones de las personas se abrieran al mensaje de salvación. Una vez recibido el Evangelio en los corazones de estas personas, eran transformadas por medio del Espíritu Santo. Jesús mostraba simpatía. Jesús hacía el bien. Jesús atendía necesidades. Jesús se ganaba la confianza de la gente. Luego les decía, sígueme. Solamente este método será el que dará éxito para alcanzar a las almas. Ese ejemplo lo dejó Jesús para que nosotros hagamos lo mismo. Pero todo esto debe ser consecuente con lo que decimos y con lo que vivimos. Pero vamos a encontrar en nuestro medio gente que no confía en la palabra de Dios. Hay personas que no tienen fe en Dios. Pero estas personas, cuando ven a los hijos de Dios haciendo las obras de misericordia que hacía Jesús, es decir, haciendo actos de servicio abnegado hacia los demás, se llenan de agradecimiento. Nadie se va a resistir si usted le va a brindar un servicio, le va a hacer un servicio abnegado, le va a hacer algo sin que él espere o sin que usted espere nada a cambio. Sus corazones se conmueven y empiezan a creer y así se preparan para escuchar la palabra de Dios. La obra que se hace desinteresadamente abre corazones, rompe los prejuicios y abre el corazón para escuchar el Evangelio. Cristo nos dejó en esta tierra como embajadores para que marquemos la diferencia. Pero no nos dejemos contaminar por este mundo. Debemos ser una influencia para ellos y no ellos una influencia para nosotros. Jesús nunca cambió su postura hacia las personas. Es decir, que siempre Jesús trataba a las personas con amor y con actos de misericordia. Jesús te ama a ti y te manda a decir a través de mí y a través de la palabra de Dios que te sigue amando, aunque te encuentres en las dificultades más grandes, aunque no tengas dinero, aunque no tengas un empleo, aunque tus hijos se encuentren en la droga, aunque te encuentres en la miseria, si le entregas el corazón a Cristo, Cristo te va a rescatar. Apreciando lo más vil de la sociedad. En Lucas capítulo 15, versículo 2, encontramos un texto maravilloso. Los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Y saben por qué murmuraban? Diciendo, esto a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y los escribas se mencionan aquí como dos grupos diferentes. Es decir, ellos eran los cristianos de la época. Eran las personas que aparentemente estaban aquí como representantes de Cristo. Supuestamente eran los embajadores. Así como los publicanos y pecadores constituían también dos grupos con referencia a los escribas y a los fariseos, algunos de los que en esta ocasión criticaban a Jesús. ¿Por qué criticaban a Jesús? Porque Jesús trataba a todas las personas con el mismo trato. A todos les mostraba amor. A todos les mostraba simpatía, a todos les atendía sus necesidades y ellos se llenaban de orgullo y se llenaban de resentimiento con Jesús al ver cómo Jesús trataba a estas personas. Más tarde le aceptaban como su Mesías. Se dan cuenta que en este capítulo, el capítulo 15 del versículo 2, encontramos un ejemplo donde Jesús ganaba la confianza de la gente, le atendía sus necesidades y luego estas personas lo seguían. Sin duda alguna de estas personas eran espías, comisionados por los del Sanedrín. El Sanedrín era como la junta directiva de ese entonces. Eran aquellas personas encargadas de ministrar los asuntos religiosos. Pero ellos, como veían a Jesús como un rival, mandaban espías para ver por dónde se movía Jesús para poderlo atacar. Para seguir a Jesús donde quiera. Para que donde quiera que fuera Jesús, mandaba un espía. Para escuchar, observar y informar lo visto. Eran chismosos. La diferencia radicaba sin duda en la hipocresía de los primeros y en la ausencia del fingimiento de los otros. Los unos no sentían ninguna necesidad de las bendiciones que Jesús ofrecía. Los otros percibían su necesidad y no intentaban ocultarla.
Los unos estaban contentos con su propia justicia, es decir, que ellos se sentían salvos por las obras que practicaban, es decir, no necesitaban de Jesús. Los otros sabían que no tenían justicia propia que ofrecer. La pregunta es para ti y para mí hoy. ¿Cómo nos sentimos en la presencia de Jesús? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes incómodo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ellos dicen, a los pecadores recibe. Los escribas y los fariseos rechazaban a quienes consideraban pecadores, pero Jesús los recibía. Parece que los escribas y los fariseos estaban insinuando que Jesús prefería relacionarse con semejantes personas, porque la manera en que vivían estas era compatible con la vida de él. Jesús odiaba el pecado, pero amaba al pecador, mientras que los fariseos y los escribas abrigaban el pecado, pero no odiaban al pecador. Jesús evidentemente amaba a los pecadores y estos críticos procuraban dar la impresión de que por lo tanto amaba a los pecadores los que estaban cometiendo pecados. Jesús no demostraba que se sentía socialmente superior a esas personas de la respetable sociedad, pero parecía preferir el trato con ellos antes que con los dirigentes religiosos. Para estos pecadores solo tenía palabras de ánimo. Para los escribas y los fariseos, que se consideraban justos y superiores a los demás, tenía únicamente palabras de censura y condenación. Para los religiosos de la época, es decir, los escribas y los fariseos, era evasiva. Ellos no querían contaminarse. Jesús hizo lo contrario, se relacionaba con todos para ganar a muchos para el reino de los cielos. Si hoy estás en una condición similar a los pecadores de la época de Jesús, no te preocupes, ve a los pies de Jesús, Él nunca te rechazará. Jesús te dice hoy lo que debes hacer por los pecadores de tu época. En Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros mismos sois la sal de la tierra. Es importante recordar que Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos, especialmente a los 12, en su nueva condición de fundadores del reino de su divina gracia. Había otros que estaban escuchando, principalmente labradores y pescadores, pero también había espías enviados por los fariseos. La idea básica en la comparación de los ciudadanos del reino con la sal es que ella sirve para preservar. Antes de que hubiera refrigeración o otros métodos modernos para conservar los alimentos, para ese fin se empleaba mucho la sal. Del mismo modo, el cristiano, al convertirse, es instrumento para la salvación de otros por medio de la difusión del evangelio. Lo único que puede salvar al ser humano pecador en esta tierra se llama Cristo Jesús. Y para que el pecador se pueda arrepentir y recibir a Cristo Jesús, necesita conocer un evangelio completo. Ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Los discípulos habían de reconocer que la salvación de sus prójimos era su primera responsabilidad. Que la sal se desvaneciera, es decir, se vuelve insípida, sería tan ilógico que el cristiano perdiese sus características esenciales y todavía fuera cristiano, como que la sal perdiera su sabor y todavía se la considera como sal y se la empleara como tal. Si los cristianos lo son solo de nombre, su ciudadanía nominal en el reino de los cielos se convierte en una farsa. No son cristianos si no reflejan el carácter de Cristo. No importa cuál sea su profesión. Cuando de la vida de un profeso cristiano desaparecen el amor, el poder y la justicia de Cristo, no hay otra fuente de la cual pueda obtener lo que le falta. Un cristiano nominal no puede compartir con otros lo que él mismo no posee. Un cristiano cuya vida ha perdido la gracia y el poder de Cristo como cristiano no sirve más para nada. Aún más, se convierte en un verdadero perjuicio para la causa del reino porque vive una vida que tergiversa los principios del reino.
La luz siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Juan dijo que Jesús era la luz de los hombres, que brillaba en las tinieblas de este mundo. Hacia el fin de su ministerio, Jesús se llamó a sí mismo la luz del mundo. Si un cristiano es fiel a su misión, una vez que ha aceptado a Jesús como la luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. Cuando la verdadera luz ilumina a los hombres, se los exhorta a levantarse y resplandecer. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que trabajan para el reino de Dios. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus hogares, en su vecindario, en pueblos, en veredas y ciudades para iluminar con la gloria de Dios. El mayor estímulo para una persona es el buen trato. Leamos en Lucas capítulo 4 versículo 22, dice la palabra de Dios: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Todos daban buen testimonio. La gente de Nazaret había oído informes acerca del poder que acompañaba la predicación de Jesús durante su ministerio en Judea. Ahora esa misma gente tuvo la oportunidad de sentirse subyugada por el encanto de esa predicación. Se dieron cuenta de que los informes no habían sido exagerados. La gente quedó fascinada y encantada con las palabras de Jesús, llenas de gracia y de poder. Había conocido a Jesús a través de los años, pero llegaron a considerarlo como un hombre común, semejante a cualquiera, quizá con menos faltas que ellos. Se negaron a creer que aquel a quien conocían también pudiera ser el prometido, y su falta de fe los dejó turbados. Jesús se acercaba a la gente y no tenía cómo refutar sus palabras. Sus amables palabras eran lo más dulce que habían escuchado en toda su vida y eran una melodía para sus corazones. Jesús trata a las personas de acuerdo a lo que conocen de las Escrituras, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un centurión llega a Jesús rogándole por sanidad, y Jesús se maravilla de su fe. Jesús lo elogia por su alto nivel de fe. Ahora se dirige a un judío. En Marcos capítulo 12, versículo 34, dice la Biblia: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba responde sabiamente, es decir, con sensatez. El escriba discernía la verdad y sinceramente la reconocía como verdad. Estaba en el umbral del reino de los cielos. Jesús analizaba a la gente y obtenía lo mejor de ellas. Jesús los exaltaba con dulces palabras para obtener lo mejor de ellos. Un poco de estímulo emocional con el fin que abrieran el corazón al Evangelio. Miremos lo bueno en las personas que están en tu entorno y hazle saber que son valiosas para ti y también para Dios. En Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La manera de vivir del cristiano, incluso sus relaciones con Dios y el hombre, se incluyen en esta palabra sabiamente, es decir, con sabiduría cristiana práctica, con los de afuera o con aquellos que no son cristianos. La ambición del verdadero discípulo de Cristo debe ser la de buscar discípulos entre los de afuera. El método más eficaz para hacerlo es mediante el ejemplo de una vida cristiana virtuosa. No hay argumentos posibles contra esta clase de vida. No solo las palabras, sino la manera en que se las pronuncia y aún el tono de la voz hacen una impresión para bien o para mal en aquellos con quienes trata. Debe pues ser precavido en sus palabras y en su comportamiento. Las palabras del cristiano deben llevar consigo el poder y la influencia del cielo. Sazonada con sal. La sal le da sabor al alimento.
Aquí significa lo que hace atrayente y estimulante la conversión y agradable al oído. Lo opuesto sería el habla fuera de lugar, insípida o descuidada. Cuando el cristiano abre la boca, debe fluir las palabras agradables, provechosas y edificantes. Responder a cada uno. Jesús fue tan compasivo que tuvo especial cuidado de no herir a alguien que lo escuchaba o que acababa de llegar a la fe cristiana, ni siquiera tratar de apagar la fe en su corazón. Jesús se dedicaba a sanar a las personas. Él no solo se dedicaba a dar largos discursos. Jesús en su ministerio todos los días se encuentra con personas enfermas en sus distintas facetas, en la emocional, en la física y también en la espiritual. Y no era ajeno a ellas que se debía solucionar toda dolencia de la gente. De igual manera, cuando salimos a visitar un hogar, Él desea hacer lo mismo a través de nosotros. Jesús tenía una estrategia: resolver los problemas de la salud para luego satisfacer las necesidades más profundas. Él se concentraba en solucionar lo que la gente no podía resolver por sí mismo, lo que a Él realmente le interesaba. Que la gente tuviera una relación personal con Dios, que la gente entendiera que su vida tiene valor para Dios y que todos se reconciliarán con Dios. En Mateo capítulo 9 versículo 2 dice la palabra de Dios: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En esta historia Jesús no solo se detiene a satisfacer la necesidad física, sino también el deseo que el paralítico se reconciliara con Dios. Jesús le manifestó: tus pecados te son perdonados. La aflicción le había dado tiempo para reflexionar, y allí había llegado a comprender que su sufrimiento se debía a sus propios pecados. Jesús se refirió a esos pecados que ahora pesaban tanto sobre la mente de este hombre. El paralítico vino buscando tanta salud del alma como curación del cuerpo. Estaba físicamente impotente y desahuciado espiritualmente hasta que presentó su caso a Jesús, quien le proporcionó tanta ayuda como esperanza. Cristo incluyó en su ministerio salud física y también salud espiritual. Si no se hacen las dos sanaciones, el ser humano está incompleto. De igual forma, nosotros debemos desear para los enfermos la salud física y espiritual para que pueda gozar de la alabanza a Dios. O te hago una pregunta esta mañana: ¿te gustaría sanar de una enfermedad terminal, tal vez un cáncer, pero te quedarías practicando el pecado? Si es así, dile al Señor que te haga una sanidad completa para que disfrutes de la eternidad. Jesús tenía la curación de las personas como un ministerio. Leamos en Mateo capítulo 9 versículo 35. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús hacía un ministerio combinado, basándose en 3 puntos principales: enseñanza, predicación y sanación. Su principal objetivo era compartir principios eternos. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra de Dios: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás, que trajo miseria, enfermedades y muerte. El pastor constantemente entra y sale en medio de sus ovejas. El ladrón va hasta el rebaño en raras ocasiones y lo hace por motivos puramente egoístas, arruinando el rebaño. Cuando Adán y Eva fueron creados, poseían vida eterna, pero la perdieron al pecar. Es verdad que se prolongó su vida física, pero no tenían más inmortalidad condicional. Jesús vino a restaurar lo que Adán y Eva habían perdido. Jesús te ofrece vida en abundancia. La vida incluye lo físico, lo intelectual y también lo espiritual, la conexión con Cristo Jesús. La vida física es considerada como abundante en un cuerpo que está lleno de vigor y en perfecta salud. Los milagros de curación física de Jesús dieron abundante vida física a aquellas cuyas fuerzas vitales declinaban. Pero de ninguna manera
La restauración física era el cumplimiento completo de la misión de Jesús. El hombre también tiene vida intelectual y espiritual, que asimismo debe revitalizarse y ser abundante, pues no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Aunque son importantes los aspectos físicos e intelectuales de una vida bien equilibrada, ninguna vida es plenamente completa a menos que se nutra su naturaleza espiritual. La obra que Jesús realizaba sobrepasa todos los límites. Lo podemos comprobar en Marcos capítulo 1 versículo 32 al 34. Y a la letra dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús pasó todo el día sanando enfermos. Pero en Marcos capítulo 1, versículos 38 y 39, la palabra de Dios registra. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús sana todo un día, pero al día siguiente va a otro lugar, dejando mucha gente sin sanidad. La razón principal es porque Él vino al mundo a predicar el evangelio. No vino solo a sanar, sino también a redimir. La gente necesita sanidad, pero lo más urgente es que la gente reciba la vida eterna. Recordemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las curaciones eran solo una revelación del carácter de Dios, para que las personas abrieran el corazón y Jesús entrara a sus vidas para poderles brindar vida eterna. Para Jesús eres una persona valiosa, porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y te muestra a través de las Escrituras cómo puedes ser un cristiano genuino. Lo hizo en Mateo capítulo 25, versículo 34 al 36. Y dice la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Hay que compartir el pan. Jesús dice: diste de comer. La gran prueba final tiene que ver con el grado al cual se han aplicado los principios de la verdadera religión a la vida diaria, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros. Me recogiste, es decir, me diste acogida, me brindaste hospitalidad. Jesús está resaltando el verdadero carácter que realmente debe tener el pueblo de Dios antes que Él aparezca en las nubes de los cielos. El pueblo de Dios debe profesar una vida genuina y llena del Espíritu Santo. Además, debe estar usando diligentemente los dones que Dios le ha concedido. Y este pueblo que profesa pertenecer a Dios debe atender las necesidades de los menos favorecidos. Aquí Jesús habla de satisfacer las necesidades físicas, pero en esas personas hay hambre del evangelio y sed de justicia. Todos nosotros somos extranjeros que necesitamos un hogar de paz y felicidad. Estamos sucios de pecado, hasta tanto Cristo Jesús nos cubra con su manto de justicia. En Jeremías capítulo 30, versículo 17, dice la palabra de Dios: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Jehová prometió hacer venir sanidad. Aunque los antiguos aliados de Judá se burlan de ella por sus desgracias y la consideran como proscrita, Dios no olvidaría a su nación escogida, con amor sanaría sus heridas. Jesús es el remedio principal para las enfermedades del alma. En Mateo capítulo 25 es la historia de Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma y te invita a ti
que le acompañes en esa gran obra. También en Mateo 25 te dice que si descuidas las necesidades de las personas más desfavorecidas, te puede llevar a la perdición eterna. Los que dan su vida por los demás son bienvenidos a la eternidad. Pero si solo te dedicas a tus deseos egoístas, vas a ser condenado por tu Señor. El resultado es que somos miembros de la familia de los cielos. Lo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos forasteros. Los extranjeros procedían de otros países. Los advenedizos eran los que vivían en un lugar que no era suyo. No tenían derechos de ciudadanía. Pertenecemos, si hacemos la obra de Dios, a la familia de Él, es decir, miembros de la familia del cielo, parientes a quienes corresponden los privilegios de protección, sustento y confraternidad. Dios es al mismo tiempo Rey de los ciudadanos y Padre de la familia. Los gentiles ya no son forasteros o huéspedes, sino que disfrutan de residencia permanente. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día. Muy buenos días, mis hermanos. En este sábado 15 de agosto de 2020 le damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha permitido estar estudiando su santa palabra. Y en este culto divino queremos empezarlo teniendo la lectura bíblica en el libro de Mateo 24, 29 y 30. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Oremos. Amado Dios, en estos momentos te damos la gloria y la honra, Señor, por ser nuestro Dios, porque en ti hemos puesto la mirada, Señor. Confiamos en ti, en tus promesas bíblicas. Te damos las gracias porque hasta este momento nos has tenido con salud, con vida. Gracias por cada alimento que has preparado en nuestras mesas. Gracias por el alimento espiritual que ha llegado también oportuno. Y gracias, Señor, porque vamos a estudiar tu santa palabra en esta mañana y vamos a entender, Señor, por qué sucedieron algunas señales, Señor, algunos acontecimientos y no viniste por segunda vez. En estos momentos, Señor, nos ponemos en tus manos y danos una mente, Señor, celestial para poder entender en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana de sábado vamos a tener este culto divino. Y es de mucha importancia porque vamos a aprender y a recordar ciertas señales que sucedieron y que ellas nos daban el aviso del segundo venimiento de Cristo, pero no fue así. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para por fin completar la gran obra de redención. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Esta fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, la Iglesia del Desierto y la Iglesia de los Reformadores. Estas personas no solo estaban atentas a las profecías, sino también a las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. En este culto divino vamos a estudiar, repasar y recordar 4 señales y 4 acontecimientos que anunciaron la segunda venida de Cristo.
Los profetas como Isaías, Joel lo habían anunciado 2500 años antes de su cumplimiento. El mismo Jesucristo en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, registra haber pronunciado estas señales a uno de sus discípulos más allegado, a 4 de ellos. Pero ¿sabes algo? Estas 4 señales se cumplieron tal cual estaban escritas. Y ¿sabes? Jesús no vino. Hoy en este culto divino vamos a recordar las fechas de estas señales y vamos a mirar cuál fue el problema por el cual se dieron estas señales y Jesucristo no vino. Vamos a buscar primeramente los textos bíblicos, mis hermanos, donde estaban reveladas estas señales. Vamos a empezar a leer Isaías 13, 9 y 10. Quiero que tengas la Biblia a la mano y leamos al tiempo. Isaías 13, 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Vamos inmediatamente a leer Joel 2:10. Joel 2:10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Marcos 13, 24, 25, 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis 6, 12, 13. Apocalipsis 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ten presente que estas señales que acabamos de leer en estos textos se vieron antes de principios del siglo XIX. Y en este momento vamos a ver la primera señal, el terremoto. Vamos a mirar ahora mismo dónde fue, dónde ocurrió y la fecha en que se dio. Entonces vamos a ver, la primera señal fue el terremoto, conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Sucedió el 1 de noviembre de 1755. Se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Se extendió por la mayor parte de Europa, África, América, Groenlandia, en las Antillas, Islas de Madera, Noruega, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. Prácticamente, mis hermanos, este terremoto fue continental, nunca antes visto en la historia de esta tierra. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La magnitud de este terremoto fue tan violenta en África como en Europa. Un pueblo de 10.000 habitantes desapareció en un abismo totalmente. No quedó ni uno de sus habitantes.
Dicen también que una ola formidable barrió con las costas de España y África, sumergiendo ciudades completas. En España y Portugal, donde la sacudida tuvo su mayor violencia, la oleada llegó a 60 pies de altura. Las montañas de Portugal fueron destruidas desde sus cimientos, y algunas se partieron en dos, y de ellas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa, el terremoto derribó la ciudad en 6 minutos. Solo 6 minutos para destruir toda la ciudad. Dicen que murieron aproximadamente 60.000 personas. Entre los sucesos ocurridos en Lisboa, cuentan que la gente salió a refugiarse al malecón para huir del desastre en la ciudad, y de pronto en el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni un solo cadáver salió jamás a la superficie. Imagínense ustedes, mis hermanos, la magnitud de este terremoto. Ni un solo cadáver salió jamás a la superficie. Dicen también que la tierra se tragó a iglesias, conventos, grandes edificios públicos. Y una hora después estallaron en diferentes barrios incendios que duraron 3 días para poderlos apagar. El terremoto fue en un día de fiesta y las iglesias y conventos estaban totalmente llenos. El terremoto del pueblo era indescriptible, nadie lloraba. Todos corrían de un lado para otro, se golpeaban la cara y el pecho gritando: misericordia, misericordia, llegó el fin del mundo. Dicen también que las madres se olvidaron de sus propios hijos y corrían de un lado para otro totalmente desesperadas. Y se calcula que 90.000 personas perdieron la vida ese día, 1 de noviembre del año de 1755. La segunda señal es el oscurecimiento del sol. Segunda señal, oscurecimiento del sol. Esto sucedió 25 años después del terremoto. 25 años después del terremoto. Fue el 19 de mayo de 1780. Único o casi único en su especie, por lo misterioso e inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del siguiente modo: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose, y del seno de la oscuridad se ostentaban y brillaron relámpagos. Se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y, revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron grandemente de los ánimos. Los hombres que trabajaban en las faenas del campo regresaron a sus casas corriendo. El carpintero dejaba las herramientas, el comerciante dejaba el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. Las aves se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas cantaban. Los pájaros encontraron sus melodías del anochecer. Los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche.
La tercera señal, la luna no dará su resplandor. Esta señal se dio el mismo día de la señal del sol, el 19 de mayo de 1780. Recuerda que fue una señal seguida de la otra. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de la luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Un testigo ocular de la escena dice: no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día de la oscuridad. Cuarta señal, lluvia de estrellas. Esta señal se dio 53 años después, el 13 de noviembre de 1833, 2 años después de haber principiado Guillermo Miller a predicar las pruebas de la proximidad de la segunda venida de Cristo, apareció esta última señal. Dicen que desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día se vio este fenómeno en el cielo. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado sobre todos los Estados Unidos de Norteamérica. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Todo el cielo parecía en conmoción, desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Hemos visto las 4 señales: el terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna no daría su resplandor y la lluvia de estrellas. 4 señales que estaban escritas en la santa palabra de Dios. Pero ¿cómo así, mis hermanos? La última señal, que fue la lluvia de estrellas, se dio en el año de 1833. Se pasó y estamos en el 2020. Han pasado 187 años desde esa última señal y Cristo no vino. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio la segunda venida de Cristo en ese periodo de tiempo? En este sábado vamos a mirar qué sucedió a ese periodo de la iglesia que tenía en sus manos la obra de predicar el evangelio y que en sus manos estaba depositado el predicar el evangelio a toda criatura, pueblo, para que la segunda venida de Cristo se diera. Vamos a leer un párrafo del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos y el capítulo Heraldos de una nueva era. Heraldos de una nueva era. Y vamos a ver una parte del Espíritu de Profecía de Elena G. de White que dice cuál fue el problema y por qué no se dio la segunda venida de Cristo en ese momento, en ese periodo de tiempo. Sabemos y recordemos que el periodo profético
de la iglesia en ese momento era la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer en este momento, dice: pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedado ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo, que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder, que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Mis hermanos, desafortunadamente, como acabamos de leer en el capítulo del conflicto de los siglos, capítulo 18, Heraldos de una nueva era, en la página 354, la sierva del Señor dejó escrito el problema por el cual pasó la iglesia en ese momento. La iglesia establecida en ese momento debía cumplir una misión de predicar el evangelio de Cristo y exaltar la doctrina del segundo advenimiento. Dice ella ahí que la humildad y piedad fue reemplazada por el orgullo, el formalismo, mundanalidad y búsqueda de placeres. Y todo esto llevó al profeso pueblo de Dios a quedar ciego y no vio las instrucciones, las señales del Señor referentes a la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, en este día, este mensaje tiene el único propósito de amonestarnos, tanto a mí y a todos los que escuchan, que la doctrina del segundo advenimiento de Cristo no debe ser descuidada. Debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y exhortar a la gente que Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Desafortunadamente, mis hermanos, se dieron 4 señales imponentes, 4 señales majestuosas a la vista de los hombres y del pueblo de Dios en ese momento, que debía predicar a todo momento la segunda venida de Cristo. Pero desafortunadamente fue descuidado por estar metidos en el orgullo, el formalismo, la mundanalidad y la búsqueda de placeres. Voy a terminar con un texto que se encuentra en El deseado de todas las gentes, capítulo 69, que se titula Monte de los Olivos, página 603, y dice así: si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Mis hermanos, la iglesia de ese momento no hizo su trabajo. Nos corresponde a nosotros, por ende, en este momento hacerlo. Así que en esta mañana el Señor nos habla y esperamos que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y que podamos hacer el papel, la obra, cumplir la misión de la predicación del segundo advenimiento de Cristo, y que podamos tener la firme convicción de que Cristo vendrá por segunda vez. Oremos. Amado Dios, que moras en lo alto y sublime de los cielos, en estos momentos, Señor, cuán agradecidos estamos por recordar el pasado y estos eventos, estas señales que se dieron
las cuales pasaron desapercibidas en tu pueblo, pero que hoy nos corresponde a nosotros, la última iglesia. Así que esperamos, Señor, que cada hermano presente pueda hacer su obra majestuosa de predicar el Evangelio y exaltar tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.